Listo. Bueno, hola, buenas tardes. Soy del tercero B y me llamo Jennifer Alonso Domínguez. Los integrantes de mi equipo son Fernanda Chol, Nadia Medina, Alicia Chan, Alicia Blanco y Alexa Merino. Esta entrevista tiene el propósito de analizar los fundamentos de la sociología y su vinculación con la realidad. Y bueno, le agradecemos a nuestra invitada, Ireli Domínguez Santos, la psicóloga y especialista en hipnosis clínica y en otras áreas. Le vamos a presentar preguntas y la primera sería Alicia Chan en hablar. Gracias, buenas noches. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es su carrera o la profesión que... Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Ireli Domínguez Santos para servirles. Soy licenciada en psicología, soy especialista en neuroestimulación, en EMDR y soy doctora en hipnosis terapéutica avanzada. Muchas gracias. La siguiente pregunta que le va a presentar es mi compañera Nadia Medina. Hola, buenas noches. ¿Sabe usted lo que significa la palabra sociología y a qué se refiere esta palabra? Claro que sí. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, el movimiento de las masas, de alguna manera. Es una ciencia, básicamente, que se dedica a estudiar cómo se va comportando las diferentes sociedades de alguna forma y cuál es el impacto que tienen según pues, los cambios, ¿no?, que llega a haber en la sociedad. Muchas gracias. La siguiente es mi compañera Alicia Blanco. Buenas tardes. ¿Considera que la sociología fue importante en la sociedad? Yo creo que es importante en la sociedad porque a lo largo de la historia la sociología, como bien les acabo de mencionar, se dedica a estudiar el comportamiento de las masas. Debido a este comportamiento es como los especialistas sabemos cómo abordar diferentes situaciones con la gente. Por ejemplo, en el cambio económico, en el cambio político, en el cambio incluso de la manera de pensar de la sociedad, porque cada sociedad tiene ciertos criterios diferentes que se comportan según los cambios ambientales que hay, según las situaciones. Por ejemplo, en una guerra la gente cambia drásticamente porque pues se ponen a la defensiva, en una situación de manifestaciones o incluso ahorita que estamos viviendo la pandemia. Bueno, la sociología precisamente es muy importante porque se dedica a estudiar cómo cambia el comportamiento de las personas según las situaciones que se van presentando. Es decir, es algo muy importante para nosotros como profesionistas y a las personas que integramos a la sociedad como tal. Es un punto muy importante. Gracias por darnos su punto de vista. La siguiente es mi compañera Alexa Merino. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo cree que la sociología resuelve problemas sociales? Ok. La sociología no les resuelve ningún problema social porque al final de cuentas lo que hace es estudiar el comportamiento de las sociedades como tal. Les decía yo hace ratito, el comportamiento de las masas, el comportamiento de distintos grupos sociales. De hecho, la sociología no es como general. Hay sociología, por ejemplo, política, económica, incluso ahora cibernética. Hay muchas ramas de la sociología según el área que quieran estudiar, pero depende al estudio que hace la sociología. Nosotros como profesionistas sabemos cómo abordar a la sociedad dependiendo de las situaciones como están cambiando. O sea, es algo muy importante. No lo resuelve, pero sí lo estudia. Nos enseña, por ejemplo, los cambios mentales, como fue, por ejemplo, cuando se permitió que la mujer votara, los cambios de ahorita de la sociedad que están aceptando a la sociedad LGB, no sé tanto, que son muchas letras. Bueno, todo eso precisamente es lo que hace la sociología y lo hace actualmente y es en eso radica la importancia de ella, ¿no? En lo que nos muestra básicamente este comportamiento de las masas y nosotros sabemos cómo abordarlos, pero no lo soluciona, solo nos muestra y eso nos permite a nosotros como profesionistas entrar a dar soluciones. Gracias. La siguiente es mi compañera Fernanda Chot. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué factores en la sociedad cree
que causaron el surgimiento de la sociología como disciplina científica? ¿Qué factores en la sociedad? Pues básicamente el comportamiento humano, o sea, realmente, les decía yo, la sociología es como de las primeras ciencias, igual que la filosofía, porque el comportamiento humano se viene estudiando desde muchísimo tiempo antes, desde los filósofos, la era de Platón. Entonces, básicamente es el comportamiento humano el que determina que surja la sociología, que surja esta necesidad de estudiar cómo se comporta la gente ante ciertas circunstancias para saber cómo se les va a ayudar o hacia dónde se encamina la sociedad. Gracias. Quiero hacerle la pregunta. ¿Conoce cuáles son los problemas sociales actualmente? Esa es una pregunta muy, muy amplia. Sí, yo creo que todos observamos los problemas sociales actuales, que estamos hablando de problemas económicos, estamos hablando que justamente estamos en una pandemia, y las pandemias se dan cada 200 años, y nosotros tuvimos la bendición de estar en una para poder saber cómo es, bendición, entre comillas. Pero realmente, pues, problemas actuales hay muchísimos, y les decía yo hace rato, la sociología se divide en problemas cibernéticos, incluso en el estudio de cómo ahorita, por ejemplo, ustedes que están aprendiendo a estudiar por medio de las apps y todo esto, también la sociología está estudiando cómo se comportan, qué tanto realmente están aprendiendo los chicos, es decir, hace como segmentaciones, estudios por segmentos, y entonces estos estudios por segmentos, pues bueno, básicamente son infinitos. O sea, yo no podría decirles ahorita, hay cierto número de problemas sociales, porque hay infinidad de problemas sociales, desde los sexuales, desde los económicos, desde los psicológicos, que ahorita hay muchísima gente con depresión, desde los de identificación como tal, en fin, hay muchísimos problemas sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? La siguiente pregunta se la hará mi compañera Alicia Chan. ¿Conoce algún sociólogo o ha escuchado alguna vez de esta profesión? He escuchado de la profesión porque va de la mano con la mía, que es la psicología, pero como tal que conozca yo un sociólogo, no. En el área en la que yo estoy, como estoy totalmente en lo clínico, no. Si estuviera, yo creo que en la psicología, que es más industrial o laboral, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque como ellos se dedican a hacer estudios, y estaría yo aplicando para recursos humanos estudios precisamente, test, para poder permitir que la gente entre a trabajar, tendría yo más, creo que, enlace con los sociólogos. Pero como estoy en lo clínico totalmente, ellos no entran en lo clínico, no. La siguiente pregunta es mi compañera Nadia Medina. ¿Cree que su carrera en psicología y especialización en hipnosis clínica tenga que ver con la sociología? Sí, definitivamente sí. Son carreras que van de la mano, porque tanto yo tengo que ver, por ejemplo, cómo va cambiando la mentalidad de la sociedad para saber cómo abordarla. Y eso, aunque yo no tenga el contacto directo con los sociólogos, yo sí me baso en los estudios de los sociólogos. Entonces, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros estábamos viviendo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en algún punto yo a una chica, me acuerdo mucho, que le preguntaba que cómo se veía en 10 años. La chica tenía 15 años y me decía ella, no, pues es que yo me veo titulada con mi carrera y todo esto, ¿no? A lo mejor comprando mi primer carro, digo, 25 años. Entonces, cuando nos mudamos nosotros a Oaxaca, en Oaxaca es completamente diferente la cultura, diferente la mentalidad. Y entonces, cuando yo le pregunto lo mismo a una niña de 15 años, ella me dice, en 10 años me veo con hijos, un esposo, mi casa. Es decir, la cultura cambia. Incluso estamos en un mismo país, pero en cada estado es totalmente diferente. Entonces, la sociología a mí me ayuda precisamente a empezar a leer. Ellos son los que investigan el tema. Yo observo qué es lo que investigaron del tema para saber cómo abordar a mi paciente. Van de la mano ambas cosas, aunque ellos me ponen como, este es el problema, y yo pongo como, esta es la solución, ¿no? Es algo que es así como en conjunto. Gracias. La siguiente pregunta es de mi compañera Alicia Blanco. Bueno, regresando al tema de la sociedad, ¿por qué cree que se dan las manifestaciones sociales? Las manifestaciones sociales, mi amor, se dan debido a que nosotros como seres humanos no podemos ser estáticos, siempre tenemos nosotros que estar cambiando. Al ser entes sociales nos vemos influenciados
por otras culturas, nos vemos influenciados por cambios emocionales, por cambios económicos. Entonces, básicamente es eso, o sea, no podemos ser estáticos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes como chicas pueden tener un novio, pero mañana, pasado mañana, puede ser que no, o algunas a lo mejor pueden tener a lo mejor una identificación sexual y de repente por estar viendo mucho anime o porque tienen ciertas amistades a lo mejor pueden llegar hasta dudar de su sexualidad, es decir, nos impacta absolutamente todo lo que está alrededor. Entonces ya después, ya cuando van madurando, ya dicen, sí, cierto, sí quiero esto, sí me gusta esto, sí quiero aquello, pero vamos cambiando con el curso del tiempo. Entonces la sociedad es igual. Por ejemplo, ahorita no solo viene muchísima gente de Estados Unidos, ahorita estamos viendo nosotros movimientos sociales muy importantes porque viene mucha gente afroamericana, muchas personas que vienen del sur y todos ellos traen completamente historias diferentes, culturas diferentes, que quieras o no, vienen e impactan en la de nosotros. Entonces, toda esta gente que pasa por Chiapas y todo esto está impactando realmente con nuevos platillos, con nuevos pensamientos, y eso va a hacer que en unos meses más se empiezan a manifestar movimientos diferentes en estos estados por donde está pasando como toda esta ola de personas que van aparentemente de paso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como sociedad, nosotros nos vemos impactados por absolutamente todo, desde el medio climático hasta las personas que llegan a entrar a nuestros estados, ¿no? Ahora la siguiente pregunta será de mi compañera Fernanda Chol. ¿Okay? ¿Usted qué entiende como individuo y qué relación cree que tiene con la sociología? El individuo básicamente, mi amor, es el que le da la función a la sociología, porque el individuo es la persona que básicamente, gracias a ella existe la sociología. Nosotros como sociedad estamos conformados de individuos, entonces el individuo es una persona con valores independientes, con creencias independientes, que no importa en dónde esté, siempre se ve influenciado por todo alrededor. Entonces depende del individuo definitivamente la sociedad. Ok, la siguiente pregunta es de mi compañera Alexa Marina. ¿Cuál considera que sería el más grande fenómeno social que ha sucedido en nuestra sociedad y cómo cree que la sociología lo podría solucionar? Ok, a ver, hay muchísimos fenómenos sociales muy importantes en México. Por ejemplo, la revolución industrial, lo que mencionábamos hace rato del voto de la mujer. O sea, ese fue un cambio tremendo que si vemos a lo largo de la historia, desde que empezaron las mujeres a manifestarse, la primera manifestación de ellas que fue con un cigarro sin prenderlo, simplemente puesto en la boca, y eso ya fue un pum. Todas estas manifestaciones que están habiendo ahorita, de los géneros incluso, creo que son bastante importantes. Es que no podríamos, o yo no podría decidir cuál de todos sería el más importante, porque básicamente todos han cambiado el rumbo de nuestra historia. La última parte de tu pregunta, ¿cuál era, mi amor? ¿Cómo cree que la sociología lo podría solucionar? Ok, bueno, hace rato comentábamos, la sociología pues no lo soluciona, simplemente lo estudia, lo investiga, lo aborda y nos los presenta a nosotros como profesionistas, ¿no? Por ejemplo, los abogados se dan cuenta que hay más índice de divorcios y ellos pues tienen que abordar, ¿no? Las nuevas estrategias para que sean mucho más rápidos los divorcios. Si se dan cuenta ustedes, no sé si observaron hace unos años, por ejemplo, como 5 años más o menos, anteriormente el divorcio se llevaba mucho tiempo y anteriormente el divorcio se daba, déjenme un momentito, tengo un gato por aquí que me está molestando. Anteriormente el divorcio se llevaba aproximadamente, no sé, 3, 4 años y las dos partes tenían que querer divorciarse, ¿no? Entonces había muchas personas que estaban obligadas a estar dentro del matrimonio. Gracias a muchos avances en cuanto a estudios del impacto que realmente era el tener que estar en un matrimonio que no querían estar muchas mujeres o que eran maltratadas o los hijos lo que estaban viviendo, que eso lo hizo la sociología, bueno, entonces se hicieron nuevas leyes y estas leyes las hicieron los abogados basados en todo eso, donde ahora hay divorcios express. No necesitan las dos partes querer estar juntas. Si una de ellas simplemente está en desacuerdo, ya se puede divorciar. Ese sería un ejemplo de cómo va cambiando la historia y cómo nosotros como profesionistas, no solo los clínicos, sino absolutamente todos los profesionistas, nos vemos nosotros apoyados o impactados de alguna manera de los estudios de la sociología. Ahora, por ejemplo, me preguntabas de
de cuál sería un movimiento importante. Ahorita estamos viendo muchos movimientos, muchos cambios en cuanto al respeto de la mujer. Hemos visto incluso la situación donde ahora se respeta precisamente que quieran abortar. Está habiendo una revolución tremenda y los especialistas precisamente, nosotros tenemos que ver cómo apoyar ese tipo de consecuencias de alguna manera para muchas mujeres, porque el que una lo acepte no significa que todas lo van a aceptar, el que a una le impacte bien no significa que a todas les va a impactar de la misma manera. Entonces, básicamente, yo creo que todos los movimientos son importantes. Ahorita en nuestros días sería el LGBT, algo así, y el de la mujer, ahorita en día. Pero de ahí en fuera ha habido muchos y habrá muchísimos más movimientos importantes. La última pregunta es de mi compañera Alicia Chan. Nada más déjame tantito mover mi pelo porque hace mucho calor aquí. Sorry. Ok. ¿Por qué cree que la sociología es una ciencia? Muy bien. Esto es importante. La sociología es una ciencia porque tiene que ver con estudios y entonces estos estudios tienen que ver con todo lo que es la investigación. Ustedes saben que la investigación científica básicamente es la hipótesis y todo esto, ¿no? Todo lo que conjuga la investigación básicamente la hace que sea una ciencia verídica porque se basa precisamente en números y se basa en análisis en cuanto a los movimientos de las masas, pero lo hacen por segmentaciones. Hay algo que se llama campana de Gauss, y entonces en la campana de Gauss, según el número de muestra que, por ejemplo, no sé, quieren saber cuántas chicas de Yucatán de 17 años están en este momento estudiando en línea, por ejemplo, ¿no? Bueno, se toma una muestra, pero no se puede estudiar absolutamente a todas. Entonces, según ellos, la campana de Gauss hacen un cálculo y entonces segmentan solamente un número determinado y sobre eso hacen su estudio. Entonces, básicamente, se vuelve una ciencia desde el momento en que ocupan todos los medios para que estos estudios sean verídicos. Bueno, le queremos agradecer realmente por tomarse el tiempo de responder cada una de nuestras preguntas y ayudarnos a adquirir un poquito más de conocimiento que usted tiene. Gracias, psicóloga Irene Domínguez Santos. Gracias, un placer, chicas. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias.